Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto, te saluda el doctor Rafael Saavedra. Hay que esperar unos minutos porque creo que hay problemas. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Gracias, Nicolás. Bueno, hagamos un preámbulo mientras vamos esperando que tus demás compañeros puedan ingresar. ¿Qué tal? ¿Estás activado con tu micrófono? Creo que siempre demora. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Esperemos pues unos minutos para empezar la clase. Dime, ¿cuántos estudiantes son ustedes? Ah, recién les han mandado el link. Bueno, vamos a empezar, no importa, esperar a que los demás alumnos se vayan integrando. ¿Te parece? Creo que no han mandado bien la invitación, ¿no? No creo que no han mandado bien la invitación al... Pero qué raro, porque el código de invitación a la reunión ahí les está a la derecha.
A ver si le dices que sigue tus indicaciones, porque tú sí estás en clase. Y bueno, ya somos uno más. Hola Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda el profesor Rafael. Buenos días, profesor. Estoy ¿Cómo viendo está? problemas, creo que para ingresar a mi primera clase. Profesor, pero primero nos enviaron un link que creo decía geometría, que decía a las 9 de 9 y 40, de 9 y punto, hasta las 9 y 40. Y Ah, después, no sé, creo que se han equivocado, pero estábamos entrando a ese link y no ingresaban. claro, porque yo tengo clase con ustedes de 9 a 10 y 20, después hay el receso y después hay de 10 y 40 a 11 y 20. Este de acá es historia, ¿verdad? Historia del Perú, del segundo. Ya ves, si el primer Zoom el primer enlace que nos enviaron decía de geometría de 9 a ver, el primer enlace que nos enviaron al grupo decía geometría Seba tercero, de 9 a.m. y finaliza a las 10:20. Ah, ese ha sido un error entonces. Mm, y después geometría, claro. Mm, claro, después dice geometría Seba tercero, de 10:40 inicia 10:40 a.m., finaliza a las 11:20. Ah, No caramba. sé, creo que hay un error total. Sí, pues. Ya van ingresando poco a poco, por lo que estoy viendo. Ya está Kevin también con nosotros. Pero este de tercero, profe. Este es de segundo, segundo, y después tengo con tercero a partir de las 11 y 20. Ah, Ahí les he mandado, han visto que les he mandado también todo lo que es el contenido del curso. ¿por el grupo o el chat del Por Zoom? acá, por el chat les he mandado. A ver. Solamente hay un código de reunión 5K, eso. No, eso le he mandado en el chat para que puedan verlo, para que puedan ingresar. Por eso les he reenviado un poco más el chat. Bueno.
vamos a tener que hacer algo porque ya nos quedan, estamos 3 personas. ¿Pueden ver la pantalla ahí? ¿Pueden ver lo que he subido ahorita? Bueno, en este tema de ciencias sociales, en Historia 2, vamos a hablar un poco del descubrimiento de América, inicio de la emancipación. Tenemos el primer punto, antecedentes a la invasión y conquista. El segundo, la conquista en sí, propiamente dicho. En el tercer aspecto sería la guerra civil entre los conquistadores. Acuérdense que hay un conato de disputa entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, Hernando de Luque, acuérdense que son los 3 conquistadores. De ahí viene el establecimiento del virreinato, la resistencia indígena, que ya sabemos que hay una sublevación de los indígenas. Después viene el virreinato y su organización social, económica y religiosa, la emancipación en América y la corriente libertadora del sur a cargo de José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? En este tema 1 vamos a hablar sobre los antecedentes a la invasión y la conquista. Acuérdense que el imperio del Tahuantinsuyo fue uno de los botines muy importantes dentro de Sudamérica. Acuérdense que el Perú era el centro de todo este imperio, que correspondía y llegaba pues casi toda la parte de Sudamérica, a excepción de Brasil, ¿no? Es importante también darnos cuenta que esto se viene realizando ya desde hace muchos millones de años, ¿no? Siempre el Tahuantinsuyo fue una de las características más importantes, ¿no? Y dentro de ello también habían ciertas rivalidades. Rivalidades que siempre se van realizando, acuérdense que cuando hay demasiado interés, hay siempre codicia entre los propios hermanos del virreinato, en este sentido de los indígenas. Estos indígenas también tenían sus propias, como decir, sus propios terrenos. Estos terrenos o sus propias extensiones, ¿no? Y es por eso que primero surge una rivalidad entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Esta rivalidad era para ser el que mandara en todo este imperio del Tahuantinsuyo. Este imperio del Tahuantinsuyo es el que realmente hizo toda una serie de desarrollo de los pueblos indígenas y es así que se van formando ciertos episodios también complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque al existir esa rivalidad entre Huáscar y Atahualpa, se va pues creando también ciertos malestares en algunos. Unos apoyaban a Huáscar y otros apoyaban a Atahualpa. Después se va a desarrollar también algo importante, ¿no? Que vienen ya la descendencia de las clases de los dirigentes cusqueños. Los cusqueños eran pues una forma de predominio durante toda esta parte del Tahuantinsuyo, ¿no? Acuérdense que hay una famosa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, donde con una vara de oro, justamente cuando esa varita se introducía en la tierra y se quedaba ahí, es que donde ahí podían haber realizado este famoso imperio del Tahuantinsuyo. Este imperio del Tahuantinsuyo también permitió toda una serie de, sobre todo la importancia que se va realizando, ¿no? Después tenemos acá que ya empiezan a surgir nuevas complicaciones en cuanto a la formación, ¿no? A la formación de todo lo que son los antecedentes que se van desarrollando. Acuérdense que el imperio del Tahuantinsuyo hizo unas obras magníficas en las construcciones de muchas ruinas, ¿no? Que como ustedes saben y muchos se preguntaban,
¿De dónde pues podían haber realizado con exactitud todas estas ruinas, todas estas fortalezas, todo lo que iban desarrollando de manera importante? Hay una tesis también que muchos creen que es de obra y magia de los ovnis o de los extraterrestres, ¿no? Estos extraterrestres eran los que prácticamente hicieron estas construcciones a largo plazo, ¿no? Y por eso muchos hacen el desencantado de lo que es prácticamente lo que viene a realizar todas estas tradiciones. Cuando hay este conflicto, acuérdense que todo se va unificando dentro de todo este aspecto. Estamos hablando también que hay una serie de formaciones que se van realizando y se van pudiendo. A ver, me da un minuto, por favor, que me está llamando la coordinadora. ¿Alguna pregunta tienen hasta lo que estamos desarrollando poco a poco? Dante, Kevin, Nicolás, ¿me escuchan, por favor? Qué bueno, porque a veces hay interrupciones, sino que me están diciendo que hay problemas con el link. Y yo no sé quién le ha dado este link de reuniones. Esperen un minutito, por favor, voy a darle el link a esta señorita que creo que se equivoca. Listo, puedo proseguir, ¿verdad? Sí, a ver, voy a coordinar eso de una vez. Un minuto, por favor. Listo, ya se solucionó el problema. Dicen que ha habido un desfase, pero ya todos están bien porque ahora vamos a seguir. Entonces seguíamos con este tema que es muy importante, ¿no? Que es la parte de la Tahuantinsuyo. ¿Ustedes tenían algún concepto, por ejemplo, que me dice Dante? ¿Qué concepto tú tienes de este famoso imperio del Tahuantinsuyo? Dante, ¿me escuchas? Hola, Dante.
A ver, Nicolás, Nicolás, ¿estás? Sí, creo que ha habido una confusión con los horarios, pero no se preocupen, vamos a tener que seguir realizando esta clase, ¿ya? Claro, muy bien, Nicolás, efectivamente, se fue dividido en cuatro suyos, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que era importante todo lo del Tahuantinsuyo? ¿Por qué creen ustedes que también existían esas divisiones entre los propios hermanos, entre Huáscar, Atahualpa? ¿Por qué creen ustedes que siempre existe estas divisiones? Este es de segundo, segundo. Ahí voy a mandarle después el desarrollo del curso. ¿Ustedes no les han mandado su balotario del desarrollo del curso? A ver, también sería bueno que me hablen pues por audio para escucharlos y así conocer un poco más su voz de ustedes. Acuérdense que esto también es importante porque es parte de nuestra tradición, ¿no? Nuestra tradición. Acuérdense que gracias a todo este desarrollo del imperio del Tahuantinsuyo, que abarcaba prácticamente casi varios países de la parte de Sudamérica, estamos hablando de entre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, ¿no es cierto? Y parte de Ecuador, parte, llegamos casi hasta Colombia. Imagínense ustedes toda la división que había, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en consideración que por más que había un desarrollo también importante, acuérdense que nosotros por naturaleza éramos agrícolas, había un desarrollo agrícola, también había un desarrollo de las castas, también había un desarrollo importantísimo de todo lo que era la parte del desarrollo también de la educación. Acuérdense que había las collas, acuérdense que había los mitimaes, acuérdense que había también ciertas clases que eran distintas, ¿no? La casta, las ñustas, por ejemplo, que siempre eran, que tenía una especial educación que se les daba por medio del Inca, ¿no? El Inca vendría a ser, pues, como si habláramos en términos ahora reales, como si fuera el presidente, ¿no? El que tenía y ostentaba todo el poder. Es así que es importante que ustedes también vayan realizando y revisando algunas cosas, para que así puedan tener conocimiento de lo que vamos desarrollando. El tema que estoy desarrollando es de segundo, de secundaria, así que por favor, creo que eso lo deben de tener en consideración. No sé si ustedes llegan a ver lo que tenía en la pantalla, si es que lo pueden visualizar, por favor, para que así puedan tenerlo un poco más en consideración. Siempre cuando estamos hablando de esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, sabemos que a la larga Atahualpa fue el que prácticamente eh, quedó como el Inca de este gran imperio, ¿no? Sabemos que Atahualpa tenía ciertas rivalidades, por eso es importante que ustedes también sepan las diferenciaciones que existían, ¿no? Todo, como ya sabemos, es por el poder y por el manejo de este famoso imperio del Tahuantinsuyo. Cuando ya se viene y se van acercando y se va desarrollando todas estas importancias que tenía el Perú, acuérdense que también surgen varios elementos importantísimos, ¿no? No todo era muy fácil, porque estábamos hablando pues todavía de una manera muy superficial de desarrollarse, ¿no? En cuanto al aspecto de las relaciones que existían.
Recuérdense que siempre, como en todo el lugar, siempre había una cierta manera de, tanto de rivalidad como también de personas que iban adhiriéndose a las costumbres de los españoles, ¿no? Siempre había un grupo de indígenas que fueron parte de colaboradores con los españoles, y es que ellos también van creando siempre un desarrollo un poco más complicado porque son ellos que van admitiendo algunas informaciones. Y eso es lo que va perjudicando al desarrollo también del imperio. Siempre con las rivalidades hay todo este tipo de complicaciones que van viéndose y realizándose constantemente, ¿no? ¿Por qué era importante? ¿Por qué nosotros, a pesar que en esa época los indios eran un gran número de pobladores en este sentido, ¿no? Pero la gran diferencia es que no teníamos armas como sí tenían los españoles, que ya estábamos hablando de armas de fuego, ¿no? Mayormente los indígenas desarrollaban armas un poco precarias, ¿no? Si no tenían ondas, tenían la famosa onda, la famosa tirapiedras que también tenía, lanzas, machetes, cuchillos, pero de una manera muy rústica, ¿no? Y esta manera rústica, a comparación del arma de fuego, era completamente complicada, ¿no? Siempre acuérdense que existía una manera vertical en el desarrollo del gobierno de los incas, ¿no? Siempre estaba el Inca, que era la máxima autoridad, es decir, que era el que tenía, que desarrollaba y controlaba todo. Acuérdense que ellos eran mayormente los incas, miraban y no creían mucho en un ser divino, ¿no? No, ellos no creían en Dios, ellos tenían sus propios rituales, como la Pachamama, ¿no es cierto? Y es un ritual muy importante también que se va desarrollando. Y después, con la llegada de los españoles, prácticamente de una manera casi obligatoria, se empezó ya a tener este desarrollo hacia Dios, hacia las formaciones católicas, ¿no? Eso quedó también un poco complicado porque muchos desconocían el lenguaje español. Acuérdense que se hablaba el quechua, el aymara, y ellos iban desarrollando de manera un poco complicada de entender el lenguaje de los españoles. Como siempre se dice, los españoles no vinieron a dar una cierta, como se dice, atribución, sino vinieron prácticamente a conquistar, a saquear lo que era este famoso imperio. Y es así que muchos dicen que para la captura de Atahualpa, y ustedes deben recordar que se ofreció pues los famosos cuartos de oro y de plata, ¿no? Para que pueda ser liberado. Pero al final sabemos que fue una trágica historia y que esto conllevó pues prácticamente a que sea descuartizado Atahualpa en la Plaza Mayor del Cusco, ¿no? Todas estas situaciones también quedó demostrado que siempre hubo un poco de desencuentro en cuanto al aspecto político y militar de los incas, ¿no? Acuérdense que veníamos nosotros de una situación completamente distinta, ¿no? Donde mayormente se hacía mucho en cuanto al trueque, ¿no? Es decir, que intercambiaban los productos. No existía una moneda, no existía, todavía estamos hablando de que mayormente se desarrollaba estos trueques que iban a desarrollar una manera de poder alimentarse entre ellos, ¿no? Después de todo este problema que ya hubo y empezaron pues a darse ya ciertas informaciones, vamos a ver que también ya empiezan a llegar las primeras noticias del Perú, ¿no? Que ya van desarrollando una manera más importante de ver cómo van ellos informándose de todo lo que iba sucediendo en el país, ¿no? Es decir, en el Perú. Es así que las primeras noticias fueron recogidas por nuestro amigo Balboa, Blasco Núñez de Balboa, sobre las ricas tierras que hacían en el sur, ¿no?
y estas fueron confirmadas después por Francisco Pizarro en 1514 y por Pascual Andagoya en 1522 y otros. Todos estos antecedentes hicieron pues que tanto Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque hablaran pues con la reina Isabel de España para que puedan ella financiar, gracias también al aporte de la Iglesia Católica, que también colaboró para que puedan desarrollar esta expedición. No fue nada fácil desarrollar la expedición, ¿no? Y sabemos que todo esto se va desarrollando también para que puedan ellos tener nuevos territorios, ¿no? Para que así España pueda ir surgiendo. Acuérdense que en Europa existían muchas rivalidades entre España, entre Francia, entre Alemania, y todo eso iba desarrollándose para al que mayor extensión de terrenos conquistados tenía mucho más poder. O sea, por eso hay una primera expedición que se da, pero que llega a fracasar, ¿no? Cuando tratan de entrar por el canal de Panamá, y es así que hay un intento de llegar al Perú, ¿no? Poco a poco todas estas expediciones empezaron ya a formarse y a crear tres tipos de amistades, se podrían decir, y es por eso que se nombra a Francisco Pizarro como el jefe de la expedición, a Diego de Almagro como el proveedor de alimentos y armas, y Hernando de Luque, que era necesariamente el que proporcionaba los fondos necesarios para el mejor éxito de la expedición. Es por eso que siempre se habla de los tres grandes conquistadores, ¿no? Que al final también hubo cierto problema, ¿no? Hubo ciertas rivalidades entre ellos, que más adelante ya los iré explicando poco a poco. Estos tres socios de la conquista firmaron un documento a lo que denominaron el Contrato de Panamá para realizar dicha expedición, luego que el gobernador les concediera el permiso respectivo. Empezaron los preparativos en 1524. Miren ustedes, recién en 1524 empiezan a hacer todos estos preparativos para que puedan hacer la expedición y puedan llegar a conquistar el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué podemos llegar a sintetizar esta primera parte? Tres aspectos muy importantes. Primero, que la conquista fue un negocio privado y un proyecto político desarrollado siempre, en este caso por España, ¿no? Segundo, que los viajes de Pizarro fueron de exploración, descubrimiento y conquista. Qué bueno fuera que fuera de exploración y de descubrimiento. Acuérdense que también, aparte que había efectivamente toda esta exploración de descubrimiento y conquista, más fue que prácticamente vinieron a someter de una manera u otra a todos los indígenas, y es por eso pues que se habló de una cierta manera de suicidio, de genocidio contra los indígenas. Y el tercer aspecto importante fue la conquista española, que recibió apoyo de algunos indios resentidos contra la conquista inca. Este punto 3 es importante. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces había diferencias de clases, ¿no? Es decir, que siempre existía la nobleza inca, que era la que gozaba de mayor importancia, y ellos eran los que podían hacer todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo este tipo de situaciones que tenían el privilegio de la clase. Y es por eso que siempre algunos tenían ese resentimiento que hizo que muchos apoyaron a los españoles en toda esta situación. Profesor, ¿es el mismo link para la segunda clase? Sí, ahorita vamos a... Sí, ese es el segundo link también para la segunda clase. ¿Ya? El mismo, por eso. Sí, Bueno, ¿ya? ¿Está hasta ahí todo claro? ¿Me están entendiendo? sí. Ya. A ver, vamos a hacer una especie
de recordatorio de lo que hemos avanzado con este pequeño extracto que hemos dado, ¿ya? Después, para hacer un poco más fluido todo esto, yo creo que vamos a tener que formar algunos equipos para que ustedes también puedan participar y sea un poco más, de una manera más didáctica, este primer trabajo que podemos ir realizando, ¿ya? Esto con la finalidad de que nosotros también podamos tener una mejor comunicación entre ustedes y quienes saben. Acuérdense que es importante también, miren ustedes, que ya desde un inicio, cómo así los españoles también lograron enterarse de todo de este movimiento, ¿no? Fueron gracias a las noticias, miren ustedes, a noticias que venían gracias a la carta de los viajeros, ¿no? Siempre el factor noticia, siempre el periodismo inmerso. Toda esta información que ellos recibieron, sobre todo en España, fue que logró mucho para que ellos puedan realizar, ¿no es cierto?, toda esta expedición. En realidad esta expedición fue netamente para, como ya les dije, de conquistar a pueblos, ¿no? ¿En qué sentido? Para engrandecer más a España. Acuérdense que Francia, Alemania, ya tenían varios lugares, que hasta el mismo Inglaterra, varios lugares que también iban conquistando, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que se les daba un premio pues, a estos expedicionarios que llegaban a conquistar. ¿Por qué? Porque venían a conquistar y de frente venían al nombre de España, no venían de manera individual, sino venían de frente a nombre de España. Acuérdense que siempre España fue los que prácticamente les dieron la parte logística para que puedan hacer estas expediciones, ¿no? Estas expediciones que a su largo también trajo consigo mayores conquistas y no hay que olvidarnos que siempre hubo toda una manera de desarrollar en cuanto a las expediciones, ¿no? A las expediciones. ¿Qué trajo consigo algo importante? Sí. ¿Por qué? Porque trajo algo importante de lo que era la parte de desarrollarse y sobre todo de ir conociendo a más pueblos, ¿no? A más pueblos. A ver, ahora vamos a hacer algunas cosas importantes y quiero que me lo escuchen para poderlo hacer lo más fluido. ¿Por qué creen ustedes que siempre existió la rivalidad entre Huáscar y Atahualpa? ¿Quién me puede ayudar a contestar? ¿Por el poder? Por el poder, efectivamente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me Kevin, respondió? Kevin. sí. Muy bien, Kevin. Efectivamente es la verdad. Por el poder, ¿no? A ver, ¿quién más me puede participar? ¿Quiénes más están acá? ¿Mm? A ver, Nicolás, ¿estás, Nicolás? Profesor, yo soy el único que está en la clase. Hey, ¿los Está en otros el han chat. ido? Sí, en el chat están unos dos, están preguntando que están intentando ingresar a la clase de geometría y le estoy poniendo que ya le puse, Ay, pero pero ya no ingreso. estaban tres. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace falta de superar las cosas. ¿Tú has llegado a ver lo que se ve en mi pantalla cuando comparto? ¿Sí? Un poco, profesor, yo estuve estudiando en Argentina y Ah, eh, caramba. Qué bien. recién este año volví a Perú y ¿Y qué tal por allá? ¿Cómo está la situación? ¿Ah? ahora también está un poco feo para la mayoría de personas, por lo menos para nosotros no era tan malo. Pero qué bien, te felicito porque no tienes ningún dejo de Argentina. Porque a veces Ujú. van y vienen como Argentina. No, 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 no me Son gusta imitar otras bien. cosas. Usted es como un buen lapadula. Lapadula. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo pensé que había más personas. Sí, se salieron por eso los otros dos. Sí, pues, qué complicación. Yo juraba que estábamos todavía en clase.
Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Tú qué crees que sucedió? ¿Por qué crees tú que hay esta parte del sometimiento de los españoles de querer forzar que siempre los indígenas se vuelvan católicos? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ahora, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Por qué tú crees que los españoles vinieron también con ese afán religioso de que todos sean católicos? Acuérdate que los indígenas eran pues no defendían a una religión, sino adoraban al dios Sol, ¿no es cierto? Creo que quisieron imponer sus costumbres de ellos, por eso también le hicieron hablar el español, creo, con el tiempo. Sí, pues efectivamente, ¿no? ¿Y por qué siempre esa rivalidad, no? Eso es lo que siempre yo, aparte que soy historiador también, que he escrito varios libros, siempre me pregunto y digo, ¿fue realmente la llegada de los españoles que nos hizo hacer así tan divisionistas, tan complicados, que no podamos resolver tanto? ¿Qué hubiese sucedido si realmente los españoles no hubiesen conquistado el Tahuantinsuyo? ¿Cómo hubiese sido nuestra historia, no? Eso me Sí, pregunto. creo que también, o sea, terminaron conquistando a los españoles porque, como usted dice, la misma división entre dentro del Imperio Inca, porque los de más alto nivel creo que sacrificaban a los que no, no sé cómo decirle, pero sacrificaban a los que no, a la gente ahí misma entre los incas, creo que por eso mismo había división Claro, y es que era una nobleza muy vertical, ¿no? El sí, que tenía la última palabra y decía y hacía era el Inca, ¿no? No y sí, había nadie más que el poder. Y desgraciadamente había esa diferencia de clases, ¿no? Los que tenían las ñustas y eran educadas especialmente, y los que supuestamente eran los que trabajaban en el campo, los agricultores, los mitimaes, etcétera, etcétera, la situación era también completamente desproporcionada, ¿no? Había esa diferencia muy marcada, ¿no? Siempre lo mejor para el grupo y lo peor para los que mayormente trabajaban la tierra. Es importante también, como te dije, que también hay una teoría de que muchos creen pues que prácticamente estas ruinas que se construyó como Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán y toda la serie de ruinas que se han encontrado, dicen que prácticamente no, hasta ahora no se entiende cómo pudieron ser tan exactas, ¿no? Cómo ah, pudieron hacer esas construcciones tan exactas, ¿no? Muchos creen que hay una teoría que vinieron los ovnis, y son los ovnis los que hicieron la cultura maya, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un devenir. Acuérdense que la historia siempre es parte del pasado y del presente, ¿no? Cada vez se sí, van marcando nuevos episodios, nuevos hechos. Pero esta parte de la historia del Perú es la más bonita porque dentro de todo se da por válida todo lo que prácticamente se construyó en las ruinas, en las fortalezas, en las propias tradiciones incas, ¿no? Que hasta ahora estos rituales se siguen manteniendo, ¿no? Y es importante, ¿no? ¿Quién no quisiera, caramba, que todas estas cosas se sigan manteniendo de por vida? Pero a veces las nuevas tradiciones, las nuevas tecnologías también hacen que muchas veces esta situación vaya cambiando, ¿no? Se vaya dejando de lado. Entonces, todas estas tradiciones debemos de mantenerlas siempre en el recuerdo, ¿no? Acuérdate que es parte de nuestro legado histórico. Y ese es importante. ¿Qué más podemos hablar? Acuérdate que también todo esto fue influenciado por los diarios, los pasquines que ya se desarrollaban en España. Es decir, que gracias a la Carta de los Viajeros también fue importante porque muchos fueron a informar de todo lo hermoso que había acá en el Perú. No, no se llamaba realmente Perú porque todavía no habíamos sido independizados. Si nos creo que hablábamos, también, creo que también tuvieron que ver las enfermedades que trajeron los españoles de, claro, las enfermedades venéreas, todas esta situación que también complicó, ¿no? Acuérdense que veníamos de dos razas distintas, como diría Acuña, ¿no? Dos situaciones completamente distintas, costumbres, ¿no?
Acuérdense que ellos también vinieron y trajeron algunas especerías, ¿no? Así como nosotros somos oriundos de la papa, ellos también trajeron algunas cosas para que puedan sembrarse acá. Entonces, toda esta situación también fue importante, ¿no? Fue importante porque ya se hubo la mezcla de dos culturas, ¿no? La del Oriente y nosotros que éramos la parte de América del Sur. Acuérdense que también gracias a todo este mestizaje empiezan a salir pues los mestizos, los criollos, hijos de españoles con indígenas, indígenas con españolas, y empiezan a crearse nuevas situaciones completamente distintas, ¿no? Una cosa es, y ahí acuerdo también, uno de los grandes importantes, y te voy a pedir que para la próxima clase me hagas una biografía del gran Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Ese va a ser tu primer trabajo importantísimo, Inca Garcilaso de la Vega. Ya hace los Bueno, comentarios profesor. de los incas, ¿no? Él es uno de los prácticamente cronistas que va desarrollando todo lo que es esta mezcla de culturas entre los españoles y los indígenas, ¿no? Que también es importante, claro que sí, el mal llamado a veces indigenismo. Como siempre, siempre hay un cierto mestizaje, ¿no? Por eso muchos que a veces se avergüenzan cuando tienen su apellido Yupanqui, cuando tienen su apellido de apellidos casi indígenas, ¿no? Algunos todavía se siguen avergonzando cuando deberían de ser los más orgullosos de ser y mantener ese linaje autóctono, ¿no? De nuestra primera civilización, ¿no? Era importantísimo también. ¿Y tú de dónde eres, mi Profesor, profesor? biografía de quién me había dicho. Del Inca Garcilaso de la Vega, Bueno, ¿ya? Acuérdate que hay dos episodios. Hay algunos que no creían que el Inca Garcilaso de la Vega era un mestizo, ¿no? Acuérdate que él es de padres españoles y de madre inca, ¿no? ah, Entonces sería bueno para la próxima clase escucharte y hacerme una biografía del Inca Garcilaso de la Vega. Búscalo. profesor, alguien, Aldair está intentando ingresar a la clase y dice que no le deja. No le dejo, pero no me han llegado la invitación. Y acá ya veo que hay 4 invitados. A ver. Aldair. Ah, sí. Ya lo hice regresar. Nicolás. Pero ellos ya habían entrado. No sé por qué se salieron. Hola muchachos. Aldair. Nicolás. Discúlpenme, pero como estaba conversando con nuestro amigo Kevin, ya me olvidé de aceptarlos. ¿Me escuchan ahora? Aldair. Ahora somos dos. Aldair, ¿me escuchas? Hola, Aldair. Bueno, creo que Aldair todavía no me escucha. No estaba así. Ayer cuando yo le cogí, dice, ¿Es su primer día de clase, Kevin? No, ya tuvimos clases anteriormente de computación. Pero de este Tuvimos otros curso tres recién. cursos, computación, inglés y física. Ya, pero de este curso sí es recién. De historia, sí. ¿Cómo me puedes más o menos ambientar cómo desarrollan 6 clases y se acaba el curso? 6 domingos. No. Es la primera vez que entro a esta, porque yo estaba en Argentina. En Argentina Ah, hasta verdad, sexto, verdad, llegué hasta sigo bloqueando. tercero y acá no conseguí vacante para colegio, ¿cómo se llama? Para colegio normal y decidí entrar al colegio 2 años por uno. Te enseñan Ah, seis está bien. clases, 5 clases. La última es hasta también la mitad de clase. La mayoría de profesores hizo un repaso en la última clase, 1 hora y la otra hora dio examen. Ah, está bien, claro. En la quinta clase también dio media clase, si no me equivoco, y la otra mitad
dio también un tipo examen, un tipo cuestionario. Ah, está muy bien. Está bien, está bien. Y es lo mejor también, pues, ¿no? Mucho más rápido también. Sí. Mucho más rápido. Y así van desarrollando mejor. Ya creo que Nicolás también se fue. No solamente está Aldair y Clara Aldair y yo, ¿no? ¿Y cuántos alumnos son? ¿Ustedes son de segundo o no? No, somos de tercero nosotros y somos como, normalmente entran a la clase por lo menos 10 hasta 12 13. Ah, ok, ok, ok. Entonces hasta en eso creo que acá hay una confusión. La verdad Sí. que a mí me dieron un horario y yo estoy desarrollando lo de secundaria y ustedes son de tercero cuando ustedes deben de entrar a las 11:20 de la mañana. Y claro, entonces nos hemos equivocado de clase. No, porque tampoco la señora Juana no dijo nada más ahora cuando le habló, porque nos enviaron un link donde decía geometría de tercero eh, a las 9 y no ingresamos, pero tampoco el profesor no nos dejaba ingresar. Sí, pues eso es lo que yo digo, que no, que el profesor está en clase de geometría, pero con otro salón. Y no sé, nadie más dice nada. Entonces ustedes, ahorita es de segundo, ¿no? Sí, debería estar yo desarrollando. Este tema que estoy desarrollando es de segundo. Ay, Te estaba no sé, haciendo recordar y tú más bien, que, hubo una confusión. bueno, al final yo no entiendo bien esto porque ustedes supuestamente pensé que les habían dado todo bien. No, recién tuvimos un mes y medio de 3 materias y luego de eso, ahora dieron otras nuevas materias, pero Sí, pues no eso es lo que explicaron bien. me preocupa porque no lo entiendo muy bien. Yo pensaba que ustedes ya tenían hasta su plataforma, todo ya. No, ahora todavía no explicaron qué materia nos iban a dar después de eso. Ya, pero también he subido ahí el material de tercero. ¿Lo llegaste a saber Material de tercero, o no lo he compartido, no? no, no, no. A ver, déjame ver si lo comparto. Pero bueno, como te voy a ver de nuevo a las 11:20, ya hablaremos el tema de tercero, Claro. ¿no? Porque yo acá, de mí para todos, les he puesto lo que vamos a... No, porque tampoco no nos dejaba ingresar a geometría, o sea, parece que el profesor no sé si habrá tenido problemas o algo, y eran 9 casi 9:10, 9:15 creo, y no nos dejaba ingresar tampoco al de geometría. Ah, Nicolás, ¿estás? Bueno, ahora tengo tres participantes. Aldair, Kevin y Nicolás. Ellos también son de tercero. Aldair, si no me equivoco, sí, Nicolás, no me recuerdo bien. ¿Verdad que tú estás nuevo? No, 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 no miré muy bien los nombres, pero sí miré los fracciones. Aunque te eras contento porque campeonó Argentina. No, Por fue Messi, injusto. por Messi. Todos dicen por Messi. No, pero nos sacaron injustamente de la Copa América. Y pues qué pena. Yo pensaba que si ahí nos íbamos a penales. Bueno. Y sí. Ah, Nicolás, también eres el tercero. Bueno, yo les pido a ustedes, Aldair, Kevin y Nicolás, que mantengan este mismo link, que a las 11:20 ingresen para poder desarrollar el tema de tercero, ¿ya? Porque yo lo que estoy desarrollando es el tema de segundo. Por eso estaba hablando un poco del imperio del Tahuantinsuyo y la rivalidad de Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Ustedes creen conveniente, no hay problema, me siguen escuchando, si no yo les invito a que tranquilamente puedan ingresar de 11:20 a 12. Y ahí hay un receso de 20 minutos y después continuaríamos de 12:20 a 1:40. Ese es el horario que me han dado, ¿no?
Yo desconozco prácticamente bien cómo lo manejan, cómo les mandan los links. Sería bueno también crear un grupo de WhatsApp de repente privado para también estar en contacto y mandarles algunas informaciones, algunas separatas que les puedan servir para el desarrollo del curso. Bueno, Sí, yo creo que así sería de lo mejor para que no pierdan, porque a mí me preocupa que no haya estudiantes, ¿no? De segundo sobre todo. y sí. No, pero es que como le digo, enviaron primero un link, luego el otro y ahora dice que es el segundo. Ya, pero ya ustedes ya tienen el mío, ¿verdad? Todo correcto, ¿no? Sí, ahora sí, el link ya sabemos que es a las 11. La Acuérdense, clase ya sabemos que es a las 11:20. claro, y acuérdense que cada semana cambia el código, cambia el link, ¿no? Porque así es cuando se hace en Zoom, no se mantiene el mismo link. Más bien te voy a dar, Kevin, para que como tú más o menos has estado en la clase, también te voy a dar mi número de celular para WhatsApp, ¿ya? Entonces Bueno, ahí también te mando yo la invitación para que ustedes también lo tengas y si puedes hacer un WhatsApp de grupo, sería excelente. bueno, a ver, voy a preguntar cuáles son los números de tercero. Ya, pero por si acaso te lo voy a mandar. Ya. Bueno, para los tres que estamos acá. Listo, ahí lo tienen. Me va a Cualquier- enviar el link. Claro, también te voy a mandar el link aparte porque yo le mando a la profesora Juana y es la que los reenvía a ustedes, pero creo que como ha habido todo este problema, entonces Bueno, mejor también para que ustedes lo puedan manejar, ¿no? Sería bueno también que ustedes lo vayan manejando. Y es importante que lo vayan desarrollando. ¿Dónde está? Quiere decir que ahorita están perdiendo ustedes clase de algo. la señora Juana recién está diciendo que tuvo un imprevisto el profesor de matemáticas. Ah, recién les están avisando. Sí, Mm, entonces no tenían línea ustedes. no, nos enviaron una foto de su clase con los códigos. Y como no ingresaba el otro y luego empezaron así historia, matemática, yo ingresé a este. Ah, bueno. Pensé que se había equivocado y de historia era lo que nos tocaba ahí. Sí, pues. Sí, Nicolás, en realidad deberían ingresar recién a las 11:20, así que si gustas puedes tranquilamente salir de la clase, no hay problema. Nos vemos si quieres 11:20. Igual tú también, Kevin, no te preocupes, pues ya pueden salir, ¿ah? A Bueno, las bro, igual, ¿ya? bueno, Vamos tratando de hacer, bueno, eso ya para ti ya no va, entonces Kevin, lo del Inca Garcilaso y la B. Tú estás en tercero, bueno, bro, ese tema ya fue. bueno, bro. Listo, cuídate, un abrazo. Voy a ver qué pasa con los demás estudiantes. Cuídense. Bueno, vamos a continuar en el segundo aspecto, segundo tema. Ya una vez que hemos hablado del primer tema, que es importante que ustedes ya vayan teniendo en consideración la rivalidad que existía entre Huáscar y Atahualpa,
y también de la información que llegó gracias a las noticias que habían en España sobre el territorio del Imperio del Tahuantinsuyo, y hemos visto ya a los tres grandes socios, ¿no es cierto?, de la conquista, que tenemos a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, todos ellos apoyados por la reina de España. Entonces vamos a desarrollar otro tema también que es muy importante, ya relacionado a lo que es la conquista, ¿ya? Cuando hablamos ya de la conquista propiamente dicha, estamos hablando ya que esta expedición, comandado por Francisco Pizarro, ¿no es cierto?, desembarca pues en la región norte, es decir, en Tumbes, ¿no?, que vienen procedentes de Panamá. Y es así que después de arribar a Tumbes, esta expedición se desplaza rumbo a la ciudad de Cajamarca, ¿no? En esta ciudad de Cajamarca es donde prácticamente esta expedición forma su primera base para lograr después la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles fueron los viajes de Pizarro? Los viajes de Pizarro se dieron de 1524 a 1532. Realizó Pizarro 3 viajes, ¿no? Estos 3 viajes llegaron a permitir pues el descubrimiento del Perú, a la vez que marcaron el comienzo de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿En qué se dio este primer viaje? El primer viaje fue navegando, ¿no?, en el Océano Pacífico rumbo al sur, donde Pizarro llega hasta el pueblo de Quemado, en Colombia, en ese momento era país de Colombia. Luego retorna a Panamá en busca de provisiones, se reúne con Diego de Almagro, que había ido a socorrerlos porque no pudo ubicarlos, ¿no? Hubo un pequeño desconcierto entre ellos, y luego pues desembarcó en dicho pueblo y en un combate con los naturales perdió un ojo, ¿no? Es ahí cuando Diego de Almagro pues pierde un ojo cuando hubo un enfrentamiento con los pobladores de esa región, ¿no? Entonces el primer viaje que desarrolla esta expedición fue en noviembre de 1524. No se olviden, en noviembre de 1524. El segundo viaje. Este segundo viaje también es presidido o dirigido por Francisco Pizarro. Es un poco más difícil, ¿no? Porque ya no solamente desembarca en la parte de Quemado, en Colombia, sino que va un poco más allá. Es decir, que llega al río San Juan, donde establece su campamento y prosigue su exploración al sur, llegando hasta la célebre Isla del Gallo, ¿no? En esta célebre Isla del Gallo, que ya también formaría parte, va llegando pues, va bajando, va descendiendo en la parte sur, ¿no es cierto?, del canal de Panamá, pasa por Colombia, actualizando Colombia, llega a esta Isla del Gallo y después llega a Coqui, donde ya pertenece o pertenecería a Ecuador, donde ahí recibe ya mucho más cerca noticias sobre la existencia del imperio incaico. Miren ustedes toda la travesía que va haciendo Francisco Pizarro. Hasta el momento él no sabía ni tenía información absolutamente de nada de la parte de la existencia del imperio incaico. Ahora pasamos al tercer viaje. Este tercer viaje, Pizarro regresa a Panamá y de ahí retorna a España, llevando oro y plata y algunos indios para el rey, ¿no? ¿Con qué finalidad hacía esto? Con la finalidad de demostrar que efectivamente en estos pueblos existía, ¿no?, cantidad de oro y de plata. Es así
que el 26 de julio de 1529 firma la capitulación de Toledo, ¿no? Por la cual obtuvo el nombramiento de gobernador y capitán general y el derecho a descubrir y conquistar 200 leguas al sur del río Santiago, que pertenecería a Ecuador. Para Almagro solo la gobernación de la fortaleza de Tumbes y para Luque el obispado de esa misma ciudad en Tumbes. Miren ustedes cómo Pizarro es el que obtiene mayor beneficio por ser prácticamente el jefe de la expedición. De ahí también existen algunas rivalidades entre Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no? Pizarro partió recién al Perú y arribó a Tumbes a comienzos de 1532, dando así inicio a la conquista del Perú. Es decir, que él desde 1524, en estos 3 viajes, ya se da cuenta que tiene que conquistar el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué más sucede a lo largo de toda esta travesía de la expedición? Una vez que ya llegó a Tumbes, ¿cierto? Una vez que ya llegó a Tumbes, se da cuenta Pizarro de que no solamente tenía que estar en Tumbes, ¿no? Y es así que hace su primer viaje de Tumbes hacia Cajamarca, ¿no? Hace su primer camino hacia Cajamarca. Es ahí donde Pizarro funda por primera vez San Miguel de Piura el 12 de mayo de 1532. ¿Ya? Funda la primera ciudad y la llamó San Miguel de Piura el 12 de mayo de 1532. Esa es la primera ciudad que funda Pizarro, San Miguel de Piura, que fue y constituyó la primera ciudad española. A comienzos de septiembre de 1532 también, con 189 soldados, de los cuales eran 60 de caballería, ¿no? Pizarro se internó en los Andes. Y después de 2 meses, más o menos en noviembre, ¿no?, que dura esta jornada de la travesía que hace, los españoles por primera vez ingresan a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532. Entonces, ya vamos teniendo 2 ciudades importantes. San Miguel de Piura, el 12 de mayo de 1532, y Cajamarca, el 15 de noviembre de 1532. Todo esto va ocurriendo de manera tranquila, ¿no? Pizarro y los demás integrantes de la expedición le van tomando más conocimiento del imperio del Tahuantinsuyo. Y también se van percatando de las rivalidades que existían dentro de los mismos incas, ¿no? Es así que el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa hizo su ingreso a la plaza de Cajamarca, ¿no?, cargado en reluciente anda de numerosa comitiva y escoltado por militares de incas. Entonces se le presentó el padre Valverde, portando una Biblia y un crucifijo, y le invitó a convertirse a la religión católica. Claro, Atahualpa desconocía, no sabía exactamente qué significaba esta religión católica, y en el cual él se siente un poco sorprendido y le piden que debe de reconocer al rey de España como su soberano, ¿no? Esta petición a cualquiera, ¿no?, como nosotros, le molestó porque supuestamente Atahualpa
era el Inca, era la máxima autoridad del imperio de Tahuantinsuyo. Entonces, Atahualpa toma una actitud de rechazo, de enojo, de ira, y deja caer la Biblia que le había dado Valverde. Todo esto suceso hace pues que exista ya una diferencia entre los españoles y, en este caso, los militares indios que acompañaban a Atahualpa, y es así pues que se arma una serie de rivalidades, y es así que se determina que por haber violado y por haber arrojado la Biblia que le había entregado el padre Valverde para que se vuelva católico, es que anuncian y piden la muerte de varios militares de indios, ¿no? Con la finalidad de atemorizar a Atahualpa y vea lo que realmente le podría suceder, ¿no? Es así que el 16 de noviembre de 1532 los españoles ya habían dado el golpe mortal al imperio de los incas, es decir, que ya se había consumado el imperio de los incas por las tropas españolas, ¿no? El imperio realmente fue conquistado por los invasores españoles debido a tres puntos importantísimos de nuestra historia. Primero, que era el factor de las armas que tenían los españoles. Acuérdense que los españoles tenían armas de fuego. En otras palabras, tenían pistolas, escopetas, revólveres, etcétera, etcétera, etcétera. Los indios, por su parte, solamente tenían la guaraca, las hondas, algunas lanzas de madera y realmente era un poco rudimentario sus armas. Después también jugó un papel importantísimo para la conquista, que fue la utilización de los caballos por parte de los españoles, ¿no? Eso fue de atemorización para muchos indígenas que no sabían prácticamente que ese animal era tan veloz, tan fuerte, y eran utilizados prácticamente por la gran cantidad de españoles. Esto, aunado a las armas, hacían pues que era completamente desproporcionado, ¿no? Desproporcionado esta situación entre indios y españoles. Y el tercer punto, que siempre ha sido característica, ya veíamos en la clase anterior, antes del receso, la rivalidad que existía, ¿no? La rivalidad que existía entre los mismos indios, como fue el caso de Huáscar y Atahualpa. Y no hay que olvidarnos también que existía ya una guerra civil interna. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el Inca era la máxima autoridad, era una autoridad vertical, y los de la clase baja eran los explotados, ¿no? Eran los explotados, eran los que prácticamente tenían una situación desigual con los de la nobleza, ¿no? Antes de todo esto, viene el famoso rescate de Atahualpa, ¿no? Este rescate también fue otra situación que los españoles sacaron ventaja, ¿no? Sacaron ventaja. ¿En qué sentido? Que una vez prisionero, Atahualpa no fue tratado de una manera injusta, sino lo trataron de una manera muy especial, por consideración, ¿no? Por los españoles, por decir que era la máxima autoridad inca. Pero convencido de la sed de riqueza de los españoles, Atahualpa les ofreció a cambio de su libertad mucho oro y mucha plata, ¿no? Entonces, el cumplimiento de la promesa despachó el Inca comisiones
a todos los rincones del Tahuantinsuyo con la orden de desvalijar las alhajas de todos los templos y palacios. Por otra parte, temeroso que los españoles pusieran en el trono a su hermano Huáscar, miren ustedes cómo ya existía esa rivalidad que no dejaba de lado. Es decir, este heredero legítimo ordenó a Atahualpa a sus generales que le dieran muerte, siendo abogado efectivamente en el río Andamarca. Miren ustedes cómo Atahualpa pide la muerte de su hermano Huáscar, que efectivamente se realiza. Toda esta tragedia realmente complicada, triste, de las rivalidades entre hermanos, me hace acordar mucho a lo que era Caín y Abel, ¿no? Siempre uno bueno, uno malo. Bueno, después de todo este problema que hubo, y por más que Atahualpa diera un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata, al final llegaron a matarlo, a Atahualpa. Para cumplir con este rescate se envió 2 expediciones. La primera al adoratorio de Pachacámac, al mando de Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. Y la segunda a la ciudad del Cusco, el 26 de febrero de 1533, partió de regreso la expedición de Pachacámac. Atahualpa había cumplido, pero la libertad del Inca nunca llegó. Según el acta de recepción del botín, formalmente se dio libertad, pero siguió preso. Luego de una farsa judicial organizaron un tribunal y le formularon los siguientes cargos. 1. Haber usurpado la corona y asesinado a su hermano Huáscar. 2. Haber disipado las rentas públicas. 3. Ser idólatra y no querer reconocer al verdadero Dios y su religión. 4. Tener costumbres inmorales, pues vivía rodeado de numerosas concubinas, coñustas. 5. De no haber cumplido íntegramente con lo ofrecido por su rescate. Atribuido todas estas 5 cargos, fue sentenciado con la pena de la hoguera, morir quemado vivo. Pero se le conmutó la pena por la del garrote, estrangulamiento, por haber aceptado bautizarse y recibir el nombre de Juan. Al atardecer, el 26 de junio de 1533, fue ejecutado. Miren ustedes todo lo que sucede en este devenir. En este devenir que prácticamente termina una fase muy triste de lo que era este famoso imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué podemos concluir con todo esto? 3 aspectos muy importantes que ya más o menos lo hemos detallado, ¿no? Primero, la rivalidad que existía desde mucho tiempo entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. ¿Todo por qué? Por la policía, por ser el Inca, por ser la máxima autoridad del imperio. Segundo, la tremenda diferencia que existía entre el armamento español con armas de fuego, como ya les expliqué, y el armamento rudimentario que tenían los indígenas.
eso también fue una situación muy fuerte y muy desventajosa, ¿no? Muchos dicen, muchos historiadores, como uno de ellos, Pablo Macera, dice que hasta ahora no se puede comprender que los españoles solamente eran un grupo entre 500 a 800 españoles, mientras los indígenas o los indios llegaban a más de 1 millón de pobladores. Pero lo que Pablo Macera no especificó o no detalló muy bien es esta dificultad que existía de diferencia de clases, ¿no? La nobleza inca era muy fuerte y minoritaria, a diferencia con los pobladores que vivían en el último estrato, que eran explotados, y que también existía una desigualdad, tanto en educación, en la parte de la economía, en parte de la misma situación política, religiosa, organizacional, de las creencias típicas, ¿no?, de ese entonces. Y finalmente es que los españoles dominaron mucho lo que era el caballo, ¿no? Mientras acá todavía algunos indios o incas no tenían pleno dominio de manejar al caballo, ¿no? Esa situación trajo pues consigo muchas dificultades, muchas dificultades. Sería importante también para ustedes, ya que ahora vamos a tener que desarrollar, y espero pues que para la siguiente clase me puedan ayudar y realizar algunas preguntas que les voy a dejar para que así ustedes puedan responderme y sobre todo me puedan ayudar para que la clase sea mucho más didáctica, mucho más fácil de comprender y sobre todo saber un poco de nuestra historia en esta primera etapa de lo que ya hemos desarrollado, ¿no? Me gustaría pues que realicen para la siguiente clase, porque sé que esta clase es grabada y la licenciada Juana seguro les va a mandar este video, ¿no?, con las indicaciones que les estoy dando. Me gustaría pues que los estudiantes que están en el segundo de secundaria me realicen, ¿no?, 4 puntos importantes. Uno, me gustaría que un estudiante me haga una bibliografía, una reseña de Francisco Pizarro. Otro estudiante me gustaría que haga una bibliografía de nuestro amigo Atahualpa, o del Inca Atahualpa. El otro me gustaría que haga sobre Diego de Almagro y finalmente el siguiente Hernando de Luque, ¿no? Es decir, que serían 4 temas importantes. El primero, ya saben, Francisco Pizarro. El segundo sería pues Hernando de Luque. El tercero sería Diego de Almagro, ¿ya? Es decir, los 3 socios de la conquista, incluyendo lo que es Atahualpa como inca del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Está claro? En resumidas cuentas, para que quede más claro, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque y Atahualpa, ¿ya? Para tener un poco de conocimiento quiénes eran estos personajes que circula todo lo que es
esta expedición y el Inca de ese entonces, que era Atahualpa. ¿Ya? Y también sería importante que algunos de ustedes, y eso ya lo veremos en la siguiente clase, que hablaremos un poco ya más del tema que nos tocaría ya, la guerra civil entre los conquistadores, ¿no? Esta guerra civil entre los conquistadores también es otra situación, como siempre, de rivalidades, en que uno siempre quería más, porque a uno le dan más, porque a otro le dan menos, y empiezan pues los conflictos entre las propias familias de estos expedicionarios, ¿no? Mayormente entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Todo por el poder, ¿no? El poder. Y sobre todo, más que por el poder, por la obtención de la riqueza, ¿no? Por la obtención de la riqueza, por la obtención de tener poder, ¿no? Y también se crea el divisionismo entre ellos mismos, ¿no? Habiendo varias batallas que se realizaron entre ellos con la finalidad de mantener el poder, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento de la corona, en este caso la de los españoles, ¿no? El rey de España, ¿no? Todas estas atribuciones hacen pues que efectivamente se va desarrollando ya un ambiente un poco más hostil, un poco más complicado, ¿no? Muy bien, les dejo esta situación para poder ir desarrollando de manera equitativa y puedan ustedes también apoyar con el desarrollo del curso, ¿no?